Bien, jóvenes, buenas tardes para todos. Un gusto en saludarlos como siempre. Vamos a ver lo que quedaba pendiente del tema de derivadas, y esto es el análisis de una función desde el punto de vista de la derivación. Eh, Algo muy diferente en cuanto al análisis de una función, en cuanto a lo que corresponde el tema uno, que es funciones, es el análisis de la misma función, pero con las derivadas. En este caso, lo que hace la derivada es resumir el análisis de una función que eh, se ha efectuado en el capítulo uno cuando calculamos dominio de imagen, cuando calculamos inversa, por mencionar algunas propiedades y obviamente la gráfica de una función. Entonces acá lo que a nosotros nos interesa básicamente es que usted pueda calcular de una función polinómica los puntos críticos, el punto máximo, el punto mínimo y el punto de inflexión. Eso es la idea de la clase de hoy, ¿no? Indudablemente hay que destacar de que se puede hacer este cálculo de cualquier función, pero con algunas características muy preponderantes como los racionales, los polinomios, los radicales, en algunos casos los logaritmos. Pero nosotros nos vamos a basar en cálculo uno más que todo a la parte de polinomios, la parte de aquellas expresiones, ¿no?, que se caracterizan por tener solamente un numerador y cuyo exponente puede ser de cualquier grado. Básicamente vamos a basarnos en polinomios de grado 2 y de grado 3. Entonces, aquí yo tengo tres problemitas preparados para explicarles cómo se puede calcular los puntos críticos, los máximos, los mínimos y el punto de inflexión. En nuestro primer ejercicio, que se trata de una parábola, lo que vamos a hacer es calcular el punto crítico y averiguar si es máximo o mínimo. Lo primero que hay que mencionar en una parábola es que las parábolas se caracterizan por tener un punto crítico, un máximo o un mínimo. No tienen punto de inflexión. El punto de inflexión recién suele suceder matemáticamente cuando el polinomio es de grado 3 en adelante. Eso lo veremos en el tercer ejercicio. Pero en parábolas eh, no se eh, presenta un punto de inflexión. Pero sí se puede presentar un punto crítico, un máximo y un mínimo. Entonces acá vamos a empezar con el cálculo del primer punto crítico. Bueno, para que podamos entender qué es un punto crítico, primeramente debemos partir por la definición. Indudablemente hay que definir un punto crítico para que podamos entender qué es lo que vamos a hacer matemáticamente. Punto crítico es aquel resultado que resulta de derivar la función e igualarlo a cero. En resumen, el punto crítico es averiguar en qué punto la derivada de una función se convierte en cero. Entonces, para eso, agarramos la función y la derivamos. Procedemos a derivar esta función. Entonces, acá vamos a decir, la derivada de esta función respecto de x, porque nuestra función depende de x, va a ser igual a derivada de x al cuadrado, eso me va a dar 2x. Derivada de menos 4x, eso me va a dar menos 4. Y la derivada de 6, o de cualquier número, que en matemáticas se conoce como constante, es 0. Entonces ya tengo acá la derivada de esta función. Entonces cuando a usted le dice calcule el punto crítico, lo que le están pidiendo a usted es en qué punto la derivada, esta que usted ha calculado aquí, se hace 0. Entonces, por eso es que cuando vayamos a calcular punto crítico, siempre el resultado lo vamos a igualar a 0.
Y de ahí vamos a despejar la variable x. Entonces acá ese que está con menos 4 va a pasar al otro lado con 4. Y el 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces de acá sacaremos un resultado que x es igual a 2. Entonces, ¿qué estamos calculando con esto? Estamos diciendo de que la derivada de esta función se va a hacer 0 cuando x sea 2. Entonces, eso es el punto crítico. Averiguar para qué valor de x la derivada de una función se anula, o sea, se hace 0. Ahora, para terminar lo del punto crítico, tenemos que encontrar un valor para y, porque un punto es un par ordenado en un plano cartesiano que tiene un valor de x y un valor de y. O sea que cuando hablamos de punto, tenemos que encontrar una x y una y. La variable x se encuentra con la derivada y la variable y se encuentra reemplazando ese resultado en la pregunta. Nos vamos a la pregunta, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué pasa con la función cuando le pongo a la x el valor de 2? Entonces aquí voy a cambiar por 2 y aquí también voy a cambiar por 2. Y ahí voy a encontrar el valor de y. Entonces aquí esto se puede cambiar simbólicamente por y. Por cálculo 1, en el tema 1, que es funciones, f de x hemos aprendido de que es una simbología de la variable y. Entonces acá aplicando los cálculos matemáticos, calculadora o cálculo sencillo, podemos encontrar el valor de y. Por ejemplo, aquí tenemos 2 al cuadrado 4, 4 por 2 8, más 6. Entonces aquí me va a quedar, haciendo esa operación aritmética básica, ¿no? Me va a quedar este 6 sumado con este 4 me va a dar 10 y este 10 restado con este 8 me va a dar 2. Entonces ya encontré el punto crítico de manera completa, o sea, ya lo calculé completamente el punto crítico. Entonces lo abreviamos, P sub C vale 2 para X y 2 para Y. No tiene absolutamente nada que ver que si X es 2, Y es 2. O sea, los valores de X no siempre van a ser iguales con los valores de Y. Es una simple coincidencia. Porque en otro problema aquí me puede salir 3 y aquí me puede salir 7. O aquí me puede salir menos 1 y aquí puede salir 8. Entonces, esta es una simple coincidencia que está saliendo que x es igual a y. No, no es correcto decir si x vale 2, y nos va a dar 2. O si x vale 3, y nos va a dar 3. No sabemos cuánto va a dar y es por eso que lo calculamos. Y si sale igual, es una mera coincidencia. Otra cosa importante a mencionar es que el punto crítico puede ser negativo, o sea, los valores pueden ser negativos y pueden ser positivos, no hay problema con eso. Entonces acá está calculado el punto crítico. Esta es la forma de calcular el punto crítico. Lo siguiente que me espera en el ejercicio es el cálculo del punto máximo, cálculo del punto máximo o punto mínimo. Entonces, por teoría, las parábolas, polinomios que están elevados al cuadrado son considerados parábolas, solo tienen punto crítico y un máximo o un mínimo. No tienen máximo y mínimo, o sea, no tienen los dos. O tiene máximo o tiene mínimo. Para eso, nosotros podemos calcularlo de la siguiente manera. El cálculo del punto máximo o punto mínimo comienza con el punto crítico. O sea que la idea de calcular primero el punto crítico es que con él yo voy a poder saber si tengo un máximo o tengo un mínimo.
Si no conozco el punto crítico, no puedo calcular máximo. Y entonces lo que se hace es lo siguiente. De este punto crítico que yo encontré, analizamos el valor de X. El valor de X es el más importante en este cálculo matemático. Analicemos el valor de X. Y ese valor de X le hacemos un estudio antes, un valor antes del 2 puede ser 1, y le hacemos un estudio después. Un valor después del 2 puede ser 3. Entonces buscamos un valor antes del 2, en este caso particular, que me ha salido en mi ejercicio, pero si a usted, por ejemplo, le dan un ejercicio, usted sacó aquí 3, entonces un valor antes del 3 y un valor después del 3. En nuestro caso particular, nosotros hemos calculado 2, entonces un valor antes del 2 es 1 y un valor después de 2 es 3. Y ese análisis lo vamos a hacer en la derivada, ¿sí? Aquí, en la derivada. Nos vamos a la derivada de la función, ¿no? Y nos preguntamos qué pasa con la derivada cuando le ponemos 1 y qué pasa con la derivada cuando le ponemos 3. Siempre el estudio tiene que ser en la derivada. Entonces venimos acá y decimos, ¿qué pasa si a la x le coloco 1? ¿Y qué pasa si a la x le coloco 3? Entonces voy a tener ahí resultados. ¿Cuáles son los resultados que voy a obtener? Aquí tengo 2 por 1, 2, menos 4, aquí me va a dar menos 2, ¿no? Menos 2. Y obviamente, ¿no es cierto? Acá. Y en el otro voy a tener acá otro valor, que es 2 por 3, 6, menos 4, 2. Lo que nos interesa acá a nosotros es lo siguiente. No es tanto el resultado numérico, sino que el resultado del signo. Eso nos interesa. No tanto, digamos, el valor, si es 2, si es 5, si es 8. Lo que nos interesa acá es qué pasa con los signos, lo que he marcado con rojo. Entonces acá vamos a hacer un análisis teórico. Voy a escribirlo para que no se olvide, ¿no? Existe un punto máximo cuando al realizar el estudio del valor de X, del punto crítico, los resultados son primero positivo y después negativo. Con el punto mínimo es casi lo mismo. Existe un punto mínimo cuando al realizar el estudio del valor de X del punto crítico, los resultados son primero negativo y después positivo. Eso es lo que debo aprender. Por eso que lo voy a anotar acá para que no nos olvidemos de eso. Entonces, cuando yo hice mi estudio, primero me dio negativo y después me dio positivo. Si primero me da negativo y después me da positivo, estoy enfrente a un mínimo. Entonces, este resultado ya no se llama punto crítico. Ahora se llama punto mínimo. Y entonces puedo decir que aquí ya terminé el ejercicio. Ya encontré que esta función, tiene un punto crítico en 2,2 y ese punto crítico es un mínimo. ¿Qué es lo que hace este estudio? El cálculo del punto máximo, punto mínimo. Este estudio lo que hace es analizar qué es lo que hemos encontrado. Entonces, hemos encontrado un punto crítico. Ese punto crítico
puede ser máximo o puede ser mínimo. Entonces, hacemos el estudio para saber qué es. Y hemos descubierto, por así decir, de que el punto crítico que yo encontré es un mínimo. ¿Cómo sabes? Porque primero me dio negativo y después me dio positivo. Otra cosa que voy a escribir acá, ¿cierto? Es el concepto de punto crítico para que quede claro. Punto crítico se define como aquel valor de la variable X que hace que la primera derivada de la función se anule, es decir, se convierta en cero. Ahí está, por si acaso, eh, escrito para que cuando tengan que repasar no se olviden. Lo mismo acá, para que quede eso bien claro. Ok, ahí está. Entonces, ahí hemos encontrado la solución de nuestro ejercicio número 1. Esta parábola de acá, la número 2, lo mismo. Vamos a encontrar su punto crítico y si tiene máximo o mínimo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Lo veremos cuando hagamos el cálculo matemático. Entonces, al igual que este ejercicio, se hace exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a calcular primero el punto crítico. Así que voy a aprovechar esto de acá. Voy a volver a repetir esa teoría acá abajo para que quede claro. Pero en este caso estamos analizando de esta parábola. Vamos a copiar la parábola original. Pero voy a volver a copiar acá el concepto para que quede claro. Entonces, esa es la parábola ahora que voy a analizar, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es, de esta parábola, lo que yo quiero es su derivada. Entonces, vamos a calcular la derivada. La derivada de esta función va a ser la siguiente. Bueno, esta es una simbología de la derivada, ¿no? Las derivadas se pueden simbolizar de varias maneras. Algunos profesores colocan una Y con una comilla en la parte de arriba. Hay varias formas de simbolizar la derivada. Ustedes pueden ocupar cualquier simbología. La derivada de la función respecto de x es igual a derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Derivada de 6x es 6. Y la derivada de 9 es 0. Entonces ahí tengo la derivada de la función. Entonces, una vez que encuentro la derivada, esa derivada inmediatamente la igualo a 0 y despejo la variable x. Entonces aquí me va a quedar menos 2x más 6 es igual a 0, pero ese más 6 va a pasar por menos 6. De aquí el menos con el menos se van a tachar, o sea, este menos se va a tachar con este menos y va a quedar 2x igual a 6. Y de acá pues x va a ser 6 dividido entre 2 y 6 dividido entre 2 es 3. Entonces ya tengo el valor de x. Ya encontré el valor de x de mi punto crítico. Para calcular el valor de y, me voy a la función y me pregunto qué pasa con la función cuando le pongo 3. Entonces prácticamente la forma de hacer es la misma. Lo que cambia son los datos. Pero todo el tiempo hacemos lo mismo. Entonces aquí calculamos estos resultados. Y aquí me va a quedar 3 al cuadrado 9. Aquí va a dar 6 por 3, 18. Menos 9 más 9 es menos 18. Más 18 me da 0. Entonces me está saliendo de que aquí y vale 0. Y había dicho de que esta nomenclatura es la misma que y. ¿No? Y es igual a 0. Entonces ya tengo el punto crítico. Fíjense, tal, igualito como hicimos acá. Exactamente lo mismo, los mismos pasos. Entonces voy a aprovechar esto hasta acá.
para ganar tiempo. Entonces, nosotros aquí ya hemos encontrado el punto crítico. El punto crítico ahorita es cuando nosotros es 3-0. 3-0. Volvemos a repetir la teoría. No es necesario en el examen escribir la teoría. Solamente la estoy escribiendo acá porque es una clase para que aprendan cómo se calcula. En el examen directamente se hacen los cálculos matemáticos. No es necesario escribir el concepto, digamos, del punto crítico, o del máximo, o del mínimo. Y acá lo que hacemos es estudiar el 3-0. Más que todo el valor de X. Un valor antes de 3, el 2, un valor después del 3, el 4. Puede ser cualquier valor que esté antes del 2. Puedo ocupar, a ver, antes del 3 está el 2. ¿Puedo ocupar el 1? Sí. Después del 3 está el 4. ¿Puedo ocupar el 5? Sí. Lo que se hace es siempre buscar valores que estén cerca. O sea, un valor antes del 3, el 2, está cerca, un valor después del 3, el 4, que está cerca. ¿Pero por qué? Porque cuando buscamos valores que están más cerca, primero es más fácil y segundo es más rápido, tercero es más acertado. Pero yo puedo poner cualquier valor que esté antes y cualquier valor que esté después. Por cuestiones de comodidad se aconseja darle un valor que esté bien cerca a 3 antes y bien cerca a 3 después. Incluso puedo darle acá 2,5 y aquí puedo darle 4,5 o aquí puedo darle, por ejemplo, 2,9 porque está antes. Y aquí puedo darle, digamos, 3,1 porque está después. Puedo hacerlo, pero para evitar meter en la calculadora los decimales y todo lo demás, como les digo, lo que se hace es buscar comodidad, ¿no? Se busca más que todo comodidad. Entonces aquí decimos voy a reemplazar con el 2 y aquí voy a reemplazar con el 4, pero obviamente la derivada de esto es esto de acá, ¿no? Del problema que estamos haciendo ahorita, porque aquí hicimos un copy y pega para ganar tiempo. Entonces aquí, digamos, yo coloco mi derivada. Aquí también coloco mi derivada y reemplazo, ¿no? Aquí voy a reemplazar con 2 y aquí voy a reemplazar con 4. Con 4. Listo. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Aquí lo que va a pasar es que tendremos resultados. Acá mi primer resultado va a ser positivo. Esto va a ser menos 4 más 6. Eso me va a dar más 2, ¿no? Más 2. Y acá me va a dar menos 2 por 4, menos 8. Menos 8 más 6 me va a dar menos. En este caso, primero me está dando positivo y después me está dando negativo. Si primero me da positivo y después me da negativo, ese es un máximo, ¿no? Un punto máximo es aquel que cuando yo realizo el estudio de la X, primero saco positivo y después saco negativo. Entonces hemos descubierto de que este punto es un punto máximo. Entonces venimos acá y decimos, esto es un punto máximo. Y listo, ya está resuelto nuestro problema, ¿no? Ahí está nuestro punto crítico y aquí está nuestro punto máximo. Vamos a marcarlo o sombrearlo con un color diferente para que quede claro de que esos son nuestros resultados. Listo. Entonces, de esa manera se calcula el punto máximo y el punto mínimo y el punto crítico de una parábola. Lo otro que nos interesa en esta materia es un cubo. Hasta ahí es lo que interesa en cálculo 1. Después en cálculo 2 ya se hace análisis de otra cosa. Entonces, vamos a ver el cubo. La diferencia del cubo con el cuadrado es lo siguiente. Aquí lo vamos a escribir para que también no nos olvidemos. Nota. Si el polinomio
es de grado 3, o hagámoslo más resumido. Si el polinomio es de grado mayor que 2, significa que la función tiene punto crítico, punto máximo, punto mínimo y punto de inflexión. O sea que cuando el exponente es más que 2, en este caso estamos en esa situación, es 3, entonces quiere decir de que aquí vamos a encontrar punto crítico, vamos a encontrar máximo, vamos a encontrar mínimo y seguramente un punto de inflexión. Lo nuevo acá es el punto de inflexión. La parábola no tiene punto de inflexión, solo tiene punto crítico, máximo o mínimo. No puede tener los dos. A partir del grado 3, un cubo, por ejemplo, ya es más completo. Tiene punto crítico, tiene máximo, tiene mínimo y tiene punto de inflexión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El cálculo del primer punto crítico. Bien, entonces vamos a agarrar esta función y vamos a derivar, ¿no? Vamos a derivar la función. Entonces tenemos que encontrar la derivada de esta función. Entonces la derivada de esta función, la derivada de la función respecto de x va a ser igual. Entonces vamos a encontrar esa derivada. Ok. Derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Y la derivada de 3x al cuadrado es 6x. Recordemos de que para derivar esto, el 3 se baja y le quitamos 1. El 2 se baja y al bajar multiplicamos por el 3, 2 por 3, 6 y le quitamos 1, ¿no? Y entonces ahí hemos encontrado la derivada de esa función. Entonces esta derivada tenemos que igualarla a 0. Exactamente los mismos pasos que hicimos acá. Todo es lo mismo, simplemente que ahora estamos hablando de un cubo, pero después el procedimiento es mecánico. Todo el tiempo se procede a hacer la misma situación todo el tiempo. Entonces acá igualamos a 0 y de aquí yo puedo factorizar. Los casos de factorización son importantes aquí. Aquí puedo sacar la 3 y puedo sacar x. ¿Por qué saco 3? Porque son múltiplos de 3. ¿Por qué saco x? Porque se repite la x. Aquí me va a quedar x menos 2. ¿Por qué? Porque 3x por x es 3x al cuadrado y 3x por 2 es 6x. Y entonces aquí voy a encontrar dos respuestas. La primera respuesta es que esa 3x la voy a igualar a 0 y de ahí ese 3 que está multiplicando pasa a dividir y 0 dividido entre 3 es 0. Entonces aquí encontré un valor de x. Pero también hay otro, que es este. Ese x menos 2 lo igualo a 0 y de aquí despejo x. Y x es igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí yo encontré dos valores para x. Encontré un valor y encontré otro. Y eso pasa en los cubos. En los cubos, usted va a encontrar dos valores para x. Y en la parábola encontramos uno. En esta parábola, por ejemplo, en esta parábola encontramos un valor. Un valor encontramos para esta parábola. Lo mismo acá. Para esta parábola encontramos un valor. Para la parábola siempre encontramos un valor. Para ya funciones de mayor grado, en matemática se dice que una función es de mayor grado cuando es mayor a 2 el exponente
ya, por ejemplo, los puntos críticos son más. Y en el caso del cubo, sí o sí encontramos dos valores. Entonces, hay que hacer un estudio para el 0 y hay que hacer un estudio para el 2. Pero antes de eso, hay que encontrar los puntos críticos. Entonces, para eso, ¿qué hago? Agarro mi función original, ahí está, mi función original, y digo, ¿qué pasa con la función cuando le pongo 0? Aquí, cuando le pongo 0, aquí le pongo 0, y acá le pongo 0. Indudablemente ahí todo eso va a ser 0. Entonces aquí estoy encontrando de que y es igual a 0. Acá, esto es 0, ¿no? En la función original, en la pregunta original, reemplazamos el valor de 0, todo eso me da 0. Entonces ya encontramos un punto crítico. Un punto crítico es 0, 0. Punto crítico 0,0. Ahí tengo un punto crítico. Pero hay otro, que es con el 2. Entonces otra vez agarramos la función y hacemos el mismo estudio. Pero ahora reemplazando con el 2. O sea, ¿qué pasa si le pongo 2? Aquí es 2 y aquí es 2. Entonces aquí va a quedar 2 al cubo, 8, menos 2 por 2, 4, por 3, 12, y 8 menos 12 es menos 4. Entonces aquí va a quedar menos 4. Entonces he encontrado el otro punto crítico. El otro punto crítico es 2 menos 4. Entonces, cuando tengamos un cubo, ya sabemos de que vamos a encontrar dos puntos críticos, ¿no? El primero y el segundo. Ahora, no siempre será 0, 2, 0, 3, no, puede variar, ¿no? Puede cambiar, dependiendo de la pregunta que le haga su profesor, digamos. Pero no siempre tengo que pensar de que 0 y 5, 0 y 8. No, puede ser cualquier valor. En este caso nos tocó que uno es 0 y el otro es 2. Ahora tengo que analizar el cálculo del punto máximo y punto mínimo. Ocurre de que uno de ellos es máximo y el otro es mínimo. Como no podemos adivinar, tenemos que hacer el cálculo. O sea que voy a empezar por el punto 0, 0. Este punto 0, 0 puede ser máximo o puede ser mínimo. ¿Cómo lo descubro? Haciendo el estudio, ¿no es cierto? Igual que acá, haciendo el estudio antes y después. Aquí voy a aprovechar. Haciendo el estudio antes y después. Entonces vengo para acá y digo, aquí. Voy a hacer el estudio para el 0, ¿no? Analizamos la X. La X analizamos, esta, la 0. Entonces, antes del 0, el menos 1. Y después del 0, el 1. Son buenas alternativas. Entonces, ¿qué pasa con la derivada cuando yo le pongo menos 1? ¿Y qué pasa con la derivada cuando yo le pongo 1? Entonces, voy a buscar mi derivada. Esta es la derivada. Ese análisis del antes y después se hace en la derivada. Entonces, el resultado que sacamos de la derivada, copiamos aquí, lo copiamos aquí y reemplazamos. ¿Qué pasa con la X cuando le pongo menos 1? Eso ya la calculadora lo puede hacer, ¿no? ¿Y qué pasa con la X cuando le pongo 1? Más que todo nos interesa el signo. Entonces aquí va a quedar esto de la siguiente manera. Menos 1 al cuadrado es 1 por 3, 3, menos por menos es más, aquí me va a quedar más 9, más 9. Y en el otro lado, aquí me va a quedar 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, 6 por 1, 6, 3 menos 6, menos 3.
Aquí me va a quedar menos 3. Lo importante es que primero me dio positivo y después me dio negativo. Entonces quiere decir que aquí encontré un máximo. Entonces este señor había sido máximo. Es un máximo. Acá. Punto máximo. Listo. Ya descubrí que ese es el punto máximo. Ahora, importante mencionar lo siguiente. No es correcto, no es correcto decir, si este es el máximo, entonces este es el mínimo. No siempre es seguro de que un cubo va a tener máximo y mínimo. Lo que dice la teoría es que un cubo generalmente tiene un máximo y un mínimo, pero no siempre. No siempre tiene máximo y mínimo. No digo casi siempre porque no es correcto en matemática decir casi. Generalmente, un polinomio de grado 3 tiene máximo y mínimo, pero no podemos en cálculo nunca generalizar al 100%. Entonces no puedo decir siempre va a haber un máximo y un mínimo. Entonces por eso que se analiza igual, porque si yo digo, vean, este fue el máximo, entonces este es el mínimo, por más que sea verdad, puede pasar de que yo haga esto y no sea nada. Entonces no puedo decir yo, si este es el máximo, este es el mínimo. Y si de repente sale acá que es el mínimo, está bien. Alguien me va a preguntar, ¿y por qué lo hicimos? ¿No era obvio de que si este es el máximo, este es el mínimo? No, porque puede ser que este no sea nada o este no sea nada. Entonces se analiza sí o sí, no se asume. O sea, no se dice, si este es el máximo, este es el mínimo. Ya, digamos que yo lo hice y me dio que este es el mínimo. Entonces alguien me va a decir, pero profe, no era obvio de que si este es el máximo, este es el mínimo. No, no es obvio. Porque puede pasar de que en otro cubo este sea máximo y este no sea nada, o este no sea nada y este sea mínimo, o por último no sea nada, ninguno de los dos. Entonces no se puede asegurar. ¿Ya? Se tiene que analizar sí o sí se tiene que analizar. Entonces ahora voy a ver qué pasa con el otro punto, con el punto 2 menos 4, aquí con el punto 2 menos 4, ¿no? Entonces, con el punto 2 menos 4, vamos a hacer el estudio de máximo y mínimo. Voy a aprovechar de copiar esto para ganar tiempo aquí. Vamos a estudiar el punto 2 menos 4. Aquí, 2 menos 4. Vamos a estudiar el 2. Antes del 2, indudablemente el 1, y después del 2, el 3. Entonces, reemplazo en mi derivada. Ahora estoy reemplazando el 1. Y aquí estoy reemplazando el 3. Entonces aquí sería 1 al cuadrado, estamos con el 1. 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. Aquí va a dar menos 3. No, aquí va a dar menos 3, ¿no? Y acá va a dar 3 al cuadrado, 9, por 3, 27, 6 por 3, 18, 27 menos 18 más 9. Entonces aquí ya me ha salido de menos a más. Quiere decir entonces que este caballero de acá es el mínimo. Y ahí va de nuevo el comentario que había hecho. A veces algunos alumnos me dicen, entonces lo hicimos en vano. ¿Por qué? Porque si este era el máximo, entonces este es el mínimo. Entonces yo les digo, no, no es así. No es así. Puede pasar en un ejercicio que este sea el máximo y este no sea nada. O puede pasar que este sea el mínimo y este sea el máximo. O puede pasar que este sea el máximo y este sea el mínimo. Puede pasar que este no sea nada y este no sea nada. Entonces, no podemos acá decir, si este es el máximo, este es el mínimo. No es correcto eso.
por más que esté pasando, tenemos que hacerlo, porque corremos el riesgo, o hay el riesgo, de que el profesor pregunte un ejercicio que a quien le salga máximo y a quien le salga nada. Y el alumno diga, ah, si este es el máximo, este es el mínimo, y entonces ahí ya lo tumbó, digamos, lo fregó. Ahora, cuando no hay nada, no hay nada cuando los signos son iguales. Por ejemplo, si aquí sale más y aquí sale más, esto no es nada. O sea, no hay nada. Si aquí sale menos y aquí sale menos, no hay nada. Entonces, ¿cuándo no hay nada? Cuando los signos son iguales. Si los signos son intercalados, por ejemplo, aquí me salió eh, más menos, eso es un máximo. Menos más, eso es un mínimo. Menos menos, no es nada. Más, no es nada. ¿Sí? Entonces, nota. No está por demás escribirlo. Si al realizar el análisis de la variable x del punto crítico, los signos salen iguales, quiere decir que ese punto crítico no es ni máximo ni mínimo. O sea, no es obligatorio a que me salga máximo y mínimo. Por eso es que lo calculamos. O sea, por eso hacemos este cálculo, para saber qué es, digamos, qué es este punto. Ah, es un mínimo. ¿Qué es este punto? Es un máximo. O ¿qué es ese punto? No es nada. Entonces, tenemos que calcularlo, sí o sí. Y ahora, para terminar este ejercicio, viene el cálculo del punto de inflexión. Eso es nuevo. No había en la parábola. El punto de inflexión solo se calcula de un cubo para adelante. Y nosotros en la materia solamente vamos a ver hasta el cubo, porque el cálculo 1 es hasta el cubo. Entonces, el punto de inflexión vamos a definir, ¿ya? El punto de inflexión es el valor de la variable x que hace que la segunda derivada de la función se anule, es decir, se convierta en cero. Ya, ahí está. Entonces, para calcular el punto de inflexión, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que irme a mi primera derivada. Aquí, a la primera. Esta es la primera. Esa fue la primera derivada. Esa primera derivada la tengo que derivar otra vez. O sea, tengo que encontrar la segunda derivada. La segunda derivada significa que yo a la primera la vuelvo a derivar. Y eso se simboliza así, como están viendo ahorita, o con dos comillas también. Entonces, esta es la primera. De la primera voy a calcular la segunda. Entonces, derivada de 3x cuadrado, 6x. Derivada de 6x, 6. Listo. Esto lo igualo a 0, siempre. Y despejo la variable x. Entonces vengo acá y digo, este 6 pasa con más x en igual a 6 dividido entre 6. Y 6 dividido entre 6, eso me da 1. Ahí está, 1. Ese 1 es el x del punto de inflexión. Entonces, cuando yo encuentro el punto de inflexión, o sea, cuando encuentro la x, tengo que encontrar una y. Esa y se encuentra en la
pregunta original. Voy a buscar la pregunta original. Voy a buscar la pregunta original. Esta es la pregunta original. Entonces aquí está. Pregunta original. Y digo, cuando x vale 1, ¿qué pasa con la función? Entonces acá vengo y digo, ahí está. Y hago ese cálculo. Obviamente esto es y. Aquí va a ser, bueno, aquí me va a dar 1 menos 3 en la calculadora. Y 1 menos 3 es menos 2. Entonces, listo, no es más. Acabo de encontrar mi punto de inflexión. Entonces vengo y digo, el punto de inflexión había sido 1 para x menos 2 para y. Y ya está calculado todo el ejercicio. Y por ende, todo lo que teníamos que ver en la clase de hoy. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tengan, por favor? Bien, perfecto. Entonces, les voy a pasar el archivo a su profesor para que se los pase a ustedes. La clase también ha sido grabada para que la puedan ver las veces que sean necesarias. Y bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias por su presencia. Que les vaya excelente en su evaluación y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.